En Al Día Noticias establecemos comunicación con Carlos Augusto Suárez. Carlos Suárez, politólogo, bienvenido al Día Noticias, emisora punto cinco. Didier, muy buenos días a ti, a todos los oyentes que nos están escuchando en este momento en Punto 5. Bueno, han transcurrido menos de 2 meses del gobierno de Gustavo Petro y ¿será que ya se pueden hacer algunas conclusiones? ¿Qué balance tiene usted? ¿Qué análisis ha hecho de lo que han sido las primeras puntadas del nuevo gobierno? Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir, y porque no estábamos acostumbrados a ello, es que Petro en menos de 2 meses, en menos del primer mes, ya hizo mucho más de lo que pudo haber hecho en su momento Iván Duque en 4 años. Básicamente tenemos una aplanadora de gobierno en el Congreso de la República y varios proyectos de ley que ya están andando, además de los nombramientos de los ministerios con unos halcones de la izquierda que Petro ha nombrado en las carteras más importantes para manejar todo lo que es la estructura de gobierno. Así que, bueno, estamos viendo a un Petro que durante 40 años hizo la revolución y que llegó al poder para concretarla, para concertarla y para evidentemente realizarla. ¿Por qué dice usted que Petro en menos de 2 meses ha hecho más que Duque en 4 años? Bueno, porque básicamente lo primero que tengo que llamar la atención es cómo ha armado una coalición de gobierno en donde todos los partidos están haciendo presencia, a excepción del Centro Democrático. Hizo un acuerdo político en donde entraron los partidos tradicionales, empezando por el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, los movimientos y los partidos de izquierda, por supuesto, su pacto histórico, y con estas mayorías, por supuesto que tiene ya asegurada gran parte de lo que es la agenda legislativa. Punto número uno. Punto número dos, eligió al Contralor. A pesar de que Duque y el señor excontralor Pipe Córdoba le habían dejado armada una lista en donde prácticamente tenían a todos los candidatos, a último momento Petro, con una movida política, termina señalando y dando el dedazo para que elijan al nuevo Contralor General, que es el doctor Carlos Hernán Rodríguez, con la bendición de Palacio, con la bendición de Petro. Pero más allá de todo esto, ya estamos viendo las primeras puntadas de lo que va a ser el proceso de paz. Ya encontramos un proyecto que se está socializando en el Congreso de la República para realizar un nuevo proceso de paz en donde adicionalmente se están creando no solamente unos nuevos territorios en las regiones, sino que también se están hablando de la creación de unos consejos ciudadanos o comunitarios que van a tener la decisión sobre esos territorios de paz. Por otro lado, tenemos al Alto Comisionado para la Paz ya sentándose con las FARC, ya estamos llamando a Iván Márquez a la mesa de diálogo. eh, Se cambió totalmente la política frente al tema del ELN, se nombró embajador en Venezuela, se reabrieron las relaciones comerciales, diplomáticas y de todo sentido con Venezuela y con Nicolás Maduro, y adicionalmente Petro ya estuvo en los organismos internacionales tirando línea para convertirse en el nuevo jefe de la izquierda latinoamericana. Y eso ha ocurrido en menos de 2 meses de gobierno. Pero todo eso que usted ha numerado, todo eso es positivo, es bueno para Colombia. Bueno, yo no sé si sea bueno para Colombia. Yo lo que creo es que Petro dijo que iba a hacer una revolución. El país lo eligió y hoy la está haciendo. Más allá de que sea bueno o no sea bueno, lo que estamos viendo es precisamente el cambio de todos los paradigmas y, por supuesto, de lo que serán las clases dominantes. Hoy Petro no solamente tiene una planadora en el Congreso, sino que adicionalmente tiene una altísima favorabilidad que la vimos en la pasada encuesta Gallup,
en donde sube 30 o 40 puntos comparado con lo que tenía Duque, y pues definitivamente parece tener el apoyo popular. Eh, yo lo que creo es que ahí viene a consolidarse lo que era la agenda que en su momento y durante muchísimas décadas Petro había venido poniendo sobre el tapete, y no podemos sorprendernos de que lo esté haciendo, porque de lo que sí no podemos acusar a Petro es de que jamás nos haya dicho mentiras frente a cuáles son sus verdaderas intenciones y hacia dónde quiere llevar al país. Y el tema de las invasiones a las tierras en varios departamentos del país y este fenómeno de posible reaparición de grupos paramilitares, ¿cómo observa usted esa situación? Bueno, yo creo que básicamente ahí empieza a darse también un estado en las bases sociales del país, en las cuales a partir de la llegada de Petro sienten que la propiedad privada deja de ser un derecho, y por eso se están dando las invasiones. Y más allá de eso, eh, lo que hay es una inactividad del Estado que ha permitido de manera laxa el tema de las invasiones de la propiedad privada, con un ministro de Defensa que no se ve actuando, que solamente habla pero que no actúa, y con unas Fuerzas Armadas que hace parte también de esta narrativa de cambio, en donde no nos dimos cuenta que horas le quitaron la cabeza a más de 70 generales en las Fuerzas Armadas, y están hoy al mando unos muy nobles coroneles y generales recién nombrados, que son la actual cúpula y que le deben esos 25 o 20 años que se comieron para su ascenso al nuevo gobierno y al nuevo ministro, que, repito, ha dejado que las cosas pasen, ha dejado que la propiedad privada sea invadida, y que por supuesto hace parte de toda esa narrativa que en su momento nos estaban vendiendo para lo que hemos llamado, o lo que yo llamo, la revolución de Petro. Que eso pueda conllevar al surgimiento de grupos privados que defiendan la propiedad privada, pues yo creo que lo lógico es que se cumpla lo que dice la Constitución, y la Constitución garantiza la defensa de la propiedad privada como un derecho de todos los asociados. Y cuando el Estado no brinda esa protección, es probable que los particulares puedan terminar haciéndolo, y eso terminará gestando lo que en su momento e históricamente nuestro país ha vivido, que no es otra cosa que violencia por cuenta del tema de tierras, un asunto que se supone que ya estaba superado en Colombia. Pero ese tema de la invasión de tierras también hace parte del cambio que Petro quiere darle a Colombia, porque si hay un ministro de Defensa que solo habla pero no actúa y están permitiendo que cada día avancen más las invasiones, quiere decir que esto hace parte de la política del gobierno. Pues uno ve a un ministro de Defensa que no actúa frente a ello, pero también ve a una ministra de Agricultura que prácticamente pareciera darle la bendición a lo que está ocurriendo, a un presidente que tampoco toma decisiones. Y por supuesto, en el gobierno hay dos maneras de hacer las cosas. Unas son por acción y otras cosas son por omisión. Y en este caso, el gobierno le está echando gasolina a este fenómeno de las invasiones y a este fenómeno que es de una revuelta social de fondo, eh, básicamente por la inacción o por la falta de toma de decisiones. Allí también hay una política de gobierno que claramente estamos viendo en estos 2 primeros meses de gobierno de la revolución petrista. Sí, pero entonces no necesariamente todo eso que ha pasado en estos menos de 2 meses quiere decir que sea positiva, porque quiere decir que por lo menos el concepto de propiedad privada, que es fundamental en una democracia, se está desdibujando. O ¿cómo ve usted el asunto? Bueno, Didier, es que ahí hay un tema muy complejo, y es abordar cuáles son las maneras de cómo un gobierno puede terminar tomando unas decisiones para poder cumplir con lo que prometió. El gobierno prometió una revolución, y hoy el gobierno está haciendo una revolución.
Que eso sea positivo o sea negativo, eso lo tiene que analizar cada uno de las personas y de los ciudadanos. Por supuesto que se está delegitimando la propiedad privada, por supuesto que esa promesa de acabar con la politiquería no se cumplió, y no se cumplió porque se le está entregando mermelada como al viejo estilo y al mejor estilo de la politiquería a todos los partidos políticos, porque se ha arrodillado al Congreso de la República eligiendo contralor, y porque al final de cuentas, que esto va a ser tema de discusión más adelante, al final de esta legislatura, se va a aprobar una reforma tributaria que va a generar unos excedentes financieros tetramillonarios para la administración pública, y con esos excedentes financieros, ya teniendo arrodillado al Congreso de la República, como evidentemente lo tiene hoy, pues va a tener también los recursos para que el Congreso le apruebe absolutamente todo lo que quiera en su agenda legislativa. ¿Querían revolución en Colombia? Bueno, ahí la eligieron. Sí, pero entonces, estos proyectos como la reforma tributaria, por ejemplo, la reforma a la salud, si se van a acabar las EPS, ya se han eliminado 2 EPS, ya se han liquidado 2 EPS en 25 días que tiene el superintendente en el cargo. La reforma política, por ejemplo, reforma a la salud, reforma política, reforma tributaria, quiere decir de pronto que el cambio está en ciertas maneras, porque de resto sigue igual. Usted habla de sometimiento del Congreso, de la clase política que a punta de mermelada prácticamente lo están cooptando, lo están llevando a que por puestos, contratos o por mermelada, pues aprueben todos los proyectos que presenta el gobierno. Eso era lo mismo que se criticaba a los anteriores gobiernos. Claro, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que uno de los manuales de la guerra y de la estrategia política básicamente pasa por el hecho de que para poder consolidar las revoluciones hay un momento de transición en el cual hay que hacer alianzas incluso con el enemigo para después terminar derrotándolo y para poder cumplir con los objetivos finales de lo que se está buscando. Al Congreso de la República lo necesitan para poder radicalizar toda esta nueva forma de país o esta nueva forma de Estado, y pues la manera más fácil de hacerlo fue haciendo lo que el Congreso sabe hacer, y es dejarse comprar con mermelada. Pero entonces, todo lo que se especulaba en campaña de que esto iba a ser una dictadura se está consolidando, se están dando los pasos para que eso ocurra en Colombia. Pues en menos de 2 meses ya tenemos al Ejecutivo arrodillando al Congreso de la República, y tenemos al Ejecutivo habiendo cortado todas las cabezas de los altos mandos militares y dejando una nueva cúpula que es totalmente petrista y totalmente proclive a lo que quiera hacer el régimen de aquí en adelante. A esto le falta cocinar la reforma tributaria y la reforma política para que la transformación de la revolución termine dándose, y no sé hasta dónde vamos a llegar. Fíjense que estamos también en un momento muy complejo, porque mientras todo esto está ocurriendo, mientras hay una reforma de fondo con el proceso de paz que altera incluso lo que son la soberanía territorial y hasta la posibilidad de tomar decisiones en estos cabildos ciudadanos en las zonas en donde haya presencia de elementos que vayan a firmar la posible paz de la que estamos hablando. Mientras están ocurriendo todas estas cosas, el país está distraído con el marketing de las cosas insignificantes. Y entonces estamos hablando de los zapatos de una ministra o de las salidas de tono que tiene cualquier funcionario, o de la borrachera y el video viral de algún otro de los miembros del partido de gobierno, y no se está dando una discusión de fondo. El país está básicamente embelesado con las tonterías. Esto es el marketing de las tonterías, mientras las discusiones de fondo ni siquiera se están dando. Y eso por no decir que el gran problema también pasa por el hecho de que no hay oposición. El Partido Centro Democrático supuestamente se fue a la oposición,
pero el Partido Centro Democrático es un partido disminuido, castrado, sin liderazgo, con el único liderazgo del presidente Uribe, que desafortunadamente por sus problemas judiciales está básicamente casi que en torno de retiro de la vida política, y pues la oposición quedó en manos de absolutamente nadie. Y la única oposición que podría haber, que es la oposición ciudadana, está embelesada con el marketing de las tonterías, haciendo oposición a los memes y no haciendo una oposición de fondo a todas estas medidas que está tomando la revolución petrista. Bueno, pero entonces eso será estratégico que pongan a hablar al país de los tenis de la ministra, que la ministra de pronto no tiene idea, que confunde las cifras, que no conoce el reglamento del Congreso. ¿Eso será adrede o eso pues simple y llanamente ha coincidido? Pues no sé si será a propósito, pero por lo menos sí es muy conveniente para que el país se distraiga con las tonterías y no discuta lo que de fondo está ocurriendo. Los ministros escogidos por el gobierno Petro realmente sí son de las cualidades, calidades que requiere el país. Por ejemplo, el caso de la ministra de Minas y Energía. ¿Cómo ve usted ese asunto? Yo lo que creo es que de nuevo no nos podemos distraer en el marketing de las tonterías, Didier. Yo creo que hay que ir más allá. Por ejemplo, se ha nombrado a un halcón que fue el canciller de las FARC durante décadas en la Cancillería, y es el que está manejando las relaciones internacionales de nuestro país. Por ejemplo, se nombró ministro de Defensa a un activista político, a un real activista ideológico que se ha especializado en destruir instituciones a punta de lo que se ha llamado el gobierno de los jueces, que fue lo que ocurrió cuando estuvo en la Corte Suprema de Justicia, y que fue lo que ocurrió cuando estuvo en Guatemala. Se ha nombrado alto comisionado para la paz a una persona que tiene absolutamente todos los vínculos con los grupos armados en términos ideológicos. No estoy hablando de alianzas de carácter ilegal, pero sí en términos ideológicos, y ya lo tenemos hablando de paz nuevamente con Iván Márquez, tratando de traerlo nuevamente a una mesa de negociación a un bandido al que se le dio toda la posibilidad, y pese a eso salió, se fue para Venezuela y desde allá está delinquiendo protegido por Maduro. Se restablecieron las relaciones con Venezuela, y hoy estamos pensando en poner a Nicolás Maduro como garante del proceso de paz con el ELN. De manera tal que esos son los nombramientos a los que hay que ponerle atención, más allá de las tonterías que pueda estar haciendo la señora ministra de Minas, que al final de cuentas no termina siendo un tema de discusión de fondo cuando están pasando todas estas otras cosas en Colombia y nosotros estamos distraídos con las tonterías. Bueno, pero no es saludable que el alto comisionado de paz, si tiene los contactos con las disidencias de las FARC, los traiga a la mesa de conversación. ¿No cree usted en las bondades de la paz total que quiere hacer este gobierno para desactivar tanto conflicto y tanta violencia? Didier, a nombre de la paz siempre se han cometido las peores atrocidades en contra del Estado. En su momento lo intentó Belisario Betancur y eso salió mal. Después se le ocurrió a Pastrana y eso salió mal. Después lo hizo Uribe con los paramilitares y eso tampoco funcionó. Después vino Santos, se robó el plebiscito, nos cambió totalmente la estructura del Estado y la paz tampoco llegó. Y ahora viene Petro a hablar de la paz total, ya no solamente con grupos armados ilegales de las guerrillas, sino que a esto se le están sumando narcotraficantes y bandidos de toda la haya. Y de nuevo vamos a ir con el sonsonete del marketing de la paz para poder hacer las transformaciones que la revolución necesita para poder quedarse con el poder total. Esto no es otra cosa que un sofisma de distracción, porque cada vez que estamos hablando de paz,
con impunidad, que es lo que ha venido pasando en todos estos procesos que te he mencionado, y el que se está armando en este momento no es una excepción de eso, pues el resultado ha sido desastroso para Colombia. La violencia se ha reciclado con cada proceso de paz mal hecho, y los procesos de paz están mal hechos cuando los bandidos terminan en el Congreso de la República, cuando los bandidos no pagan sus penas, cuando los bandidos no reparan y cuando los bandidos no dicen la verdad. Y eso es lo que empieza a ocurrir con este tal proceso de paz total, en el que adicionalmente van a terminar metiendo a los políticos que están hoy condenados durante las últimas décadas por actos incluso de corrupción. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Amparando la impunidad con el sonsonete de que va a haber paz. Yo creo que nos volvemos a equivocar si no vemos con el espejo retrovisor el hecho de que los procesos de paz con impunidad resultan siendo en gasolina y en combustible para más conflicto. No nos vamos a quitar de encima esa venda del marketing de la paz. Pues una conclusión sería, el gobierno de Petro va bien como él lo quiere, pero no necesariamente significa que es lo mejor para Colombia. Desde mi punto de vista, estoy convencido de que no es así, pero desde el punto de vista de quienes lo eligieron, de quienes quieren la revolución, de quienes hoy están en el poder y de quienes hoy le dan altísima favorabilidad al gobierno, pues seguramente pasará de otra manera. Vamos a ver qué ocurre cuando las invasiones dejen de ser en las fincas de los ganaderos y empiecen a ser en los apartamentos, en los condominios, en los locales y en las casas de descanso de quienes viven en las ciudades, que básicamente son los que hoy están dejando de lado las discusiones de fondo y embelesados con los tenis de la ministra y con las estupideces que dice la señora. Pero entonces eso es mostrar como un panorama equivalente a Venezuela. Pues yo no sé si ese es un panorama equivalente a Venezuela. Lo que sí tengo claro es que en Venezuela Chávez se demoró 4 o 5 años para hacer la primera fase de su revolución y después se perpetuó en el gobierno. Y Chávez empezó por reformas tributarias, por reformas a la propiedad privada y por cortarle la cabeza a toda la cúpula militar poniendo gente de su confianza en esa cúpula militar, que es la misma que hoy termina sosteniendo la dictadura de Maduro. Entonces, más no se puede decir. Los espejos están allí y están para el que los quiera ver. Y usted cree que a futuro esto puede empeorar en el sentido que dejen de ocupar grandes extensiones de tierra y se empiecen a ocupar fincas y apartamentos? Pues la realidad debe ser esa, porque cuando un Estado es permisivo en la periferia para que estén ocurriendo las cosas que hoy están ocurriendo y que estamos viendo en redes y que estamos viendo en los noticieros, termina el mal ejemplo cundiendo. Cuando no hay justicia, cuando no hay orden, cuando no hay autoridad, todo el mundo se cree con derecho y con seguridad eso va a terminar ocurriendo si no se le pone un tate quieto, que por ahora no parece ser la prioridad del gobierno nacional. Bueno, ¿y cómo ve el asunto que cuando eran oposición cualquier incremento de 100 pesos en el precio de la gasolina llamaban a la movilización y ahora sale Gustavo Bolívar a decir que el galón de gasolina debería costar en Colombia 18.000 pesos y que hay que reajustar el precio y ya se hizo oficial que por lo menos de octubre a diciembre se va a incrementar en 200 pesos el precio del galón de gasolina? Decía Luis Fernando Velasco, siendo senador, que producir un galón de gasolina en Colombia cuesta $1, que por qué no lo tienen que cobrar a $4 en nuestro país. ¿Cómo ve usted ese Bueno, asunto? líder, es que no, pues lo que pasa es que aquí hay un problema de narrativa y de ausencia de oposición seria. Y así como quienes hoy están en el poder y antes eran oposición, hicieron un trabajo permanente, diario, de comunicación, de marketing, de desinformación, de propaganda, para decir una cosa, hoy hacen el mismo trabajo para decir totalmente lo contrario. Y desde la oposición, que ahora es el establecimiento, no existen voces autorizadas ni con fuerza que hagan una real puesta sobre del dedo sobre la llaga de lo que está ocurriendo.
Aquí, por muchísimo menos, se cayó un ministro y el país casi que se incendia cuando se hizo una reforma tributaria pidiendo 14 billones de pesos. Arrancó una en 50, ya va en 25 y el país callado. Nadie ha dicho absolutamente nada. Y cuando le preguntan a Ocampo que en qué se va a gastar esa plata, no sabe ni siquiera responderlo. Pero nosotros, desde este lado, no sabemos, no supimos administrar el poder y ahora mucho menos estamos pudiendo hacer oposición. Mientras que del otro lado están ocurriendo las cosas que están ocurriendo y las narrativas se están tomando, sobre todo esto que yo llamo el marketing de las tonterías, porque mientras nos distraemos con los videos y los trinos y las cosas que dicen los senadores del partido de gobierno, por otro lado están ocurriendo cosas como el incremento de la gasolina, la inflación que no para, el dólar a 4.400 y pico, pero ya nos acostumbramos. En su momento alguien hizo de pronto al principio cuando empezó a subir el dólar, algo decíamos, hoy está a 4.400 y pico y ya se nos volvió paisaje y nadie dice nada. Sube la gasolina, alza del dólar, 25 billones de pesos en tributaria y la propiedad privada totalmente desprotegida. Todo eso está pasando en 2 meses y la oposición en dónde está. No existe. Lo mismo pasó en Venezuela. Gran parte de lo que pasa en Venezuela tiene que ver con que hubo una oposición nefasta, una oposición sin cojones, una oposición sin cerebro. Y aquí estamos en el mismo camino. Bueno, pero hoy se están anunciando movilizaciones ya para protestar contra estas reformas del gobierno Petro. Didier, yo no tengo tan claro que desde lo que se ha considerado el centro y el centro derecha, las movilizaciones terminen siendo el camino para poder atajar estos fenómenos. Yo creo que por ahí no es la cosa. Esto hay que hacer una oposición de fondo, inteligente, a nuestra manera y no copiando lo que definitivamente no sabemos hacer. Amanecerá y veremos. Yo quiero ver qué pasa con esas movilizaciones y quiero ver quién sabe más generar el caos en movilizaciones y determinar si eso le sirve más al régimen o no. Porque al final de cuentas también, y hay que tenerlo en cuenta, los regímenes viven del caos y se fortalecen con el caos. A eso hay que pararle bolas y yo no tengo tan claro que movilizaciones que además lideran unos tuiteros sin fondo vayan a terminar siendo la salida para este berenjenal en el que nos metimos con este gobierno. Pero se dijo que la designación de José Antonio Campo en el Ministerio de Hacienda generaba tranquilidad del país, para el país. Entonces no. Pero ¿a quién le dio tranquilidad, Didier? Perdóname. Un ministro, un exministro del gobierno samperista, que entregó cuando fue ministro en su momento, por ahí en el año entre el 94 y el 96, que entregó una economía totalmente en picada, termina hoy siendo prenda de garantía porque hicieron un marketing diciendo que el señor daba garantía. Yo, la verdad, lo que pasa es que cuando se repite en términos de marketing una verdad que no tiene un contraste, pues se vuelve eso, se vuelve una verdad. Las ejecutorias de las personas y de los funcionarios se tienen que evaluar por los resultados que han tenido y por la experiencia que han tenido. Y los resultados del pasado del señor Ocampo no son para nada halagüeños. Pero entonces se le están dando todas las cosas a Gustavo Petro. No tiene oposición, tiene incluso la colaboración de César Gaviria, presidente de la República y líder máximo del Partido Liberal. Así, total, es que eso es lo que estoy diciendo. Por supuesto que están alineadas todas las lunas, y no solamente del expresidente Gaviria, está el Partido Conservador. Mire, Didier, lo que más nos puede dar una idea de lo que está pasando en términos políticos sin que se nos convierta en paisaje, porque la política en Colombia se nos termina convirtiendo en paisaje, es que el Partido Conservador, el Partido Godo, el partido supuestamente de derecha por naturaleza, fue el primer partido que se declaró partido de gobierno. Y
Petro termina haciendo una jugada maestra, defenestrando al anterior director del Partido Conservador y poniendo un director de Partido Conservador que es petrista. Eso nos tira la línea de lo que está pasando. Si eso pasa con el Partido Conservador de ahí para abajo, olvídese, porque absolutamente todo el muñeco está armado. Y hay unos operadores políticos expertos haciendo ese trabajo. Para eso está Roy Barreras, para eso está Armando Benedetti, para eso está Prada, que son operadores políticos para poder armar mayorías avasallantes y arrolladoras. Así se robaron el plebiscito, de esa manera, con esos mismos actores. Así reeligieron en su momento Uribe, que también no se nos olvide, haciendo una aplanadora en el Congreso de la República. Entonces, pues todo está servido, todo está dado, todo le está saliendo a pedir de boca a Petro y además está teniendo un efecto teflón importantísimo, ayudado por supuesto por sus seguidores, por su narrativa, por lo que ha aprendido a hacer durante estas décadas en términos de comunicación y de marketing político. Porque el efecto teflón, que básicamente consiste en que cualquier cosa que esté pasando, por mala que sea en el gobierno, no lo termina afectando a él, es algo que estamos viendo. Eso lo vimos en 2002 cuando se eligió Uribe. Lo mismo pasaba con Uribe en ese momento. Tenía un efecto teflón impresionante. Hoy el que lo tiene es Gustavo Petro. Correcto. Pero entonces quiere decir, ¿o eso es suerte para Petro o es que, o también es que la plata lo puede comprar todo? Es una combinación de absolutamente todo. Yo no tengo, yo estoy seguro que no es suerte, porque lo que hay que decir, y te lo decía cuando me invitabas a tu programa en las campañas, aquí lo que tenemos es un hombre curtido, es un hombre que es un animal político, que es un comunicador excelso y que, por supuesto, ha venido trabajando con sus bases durante muchas décadas para poder armar todo este movimiento y todo esto que tiene pensado desde tanto tiempo. Ahí hay un trabajo denodado y bueno, y le está dando fruto, eso hay que reconocerlo. Bueno, pues queremos agradecerle a esta hora a Carlos Suárez Rojas, asesor en marketing político, CEO de Estrategia y Poder. También es blogger de La Silla Vacía, ganador de varios premios en el 2016, 2018 sobre Victory Award en materia de trabajos políticos. Pues Carlos Suárez Rojas, muy amable, gracias por estar en Al Día Noticias. Didier, muchas gracias a ti por la invitación y a los oyentes que tengan un feliz día. Muy bien, muchas gracias.